Muy buenas a todos y bienvenidos a otra mesa redonda en este fabuloso canal de YouTube. Hace poco, recientemente, no hace mucho, depende de cuando veas este vídeo, tuve la suerte de salir en The White Project, así que un saludo a Jordi y a Nacho, y allí conté algunas de las anécdotas que había vivido como preadolescente en el mundo del hacking. Y como eso, yo era un preadolescente y había mucha más gente de la old school, hoy he tenido a bien, después de preguntar a unos cuantos, a ver quién se atrevía a venir y contarnos su propia historia y sus propias vivencias. Así que con todos vosotros os voy a ir introduciendo a gente de la old school del hacking de España y de Cataluña. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy bien. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, pues lo primero, os voy a hacer que os presentéis. Empieza tú, Tarvis. Yo. Sí. Pues, hostigos. Soy muy cercano a ese que tengo por aquí al lado. O sea, ahí. Pero fue de coincidencia. Yo soy de un pueblo cerca de Lleida y para allá quinto de GB empecé a programar en Basic y fue todo evolucionando, conexión, internet, conocí a viejo que está a mi lado y bueno, una cosa llevó a la otra, me metieron en ciertos grupos de gente mala y me hice malo. No, es broma. Pero nos lo pasamos bien y eso sirvió para la carrera, básicamente para trabajar fue bomba. Iremos avanzando en todas vuestras historias. Seguimos entonces con Jordi, el que está a tu lado. Bueno, yo soy viejo, el más viejo de la escuela, casi. Empecé en el 87. Bueno, yo es que entré a trabajar en Telefónica, entonces lo primero que aprendí es dónde se tenía que conectar el palpiloto, dónde estaba, para que no tuvieras que parar las llamadas. Y la segunda cosa que aprendí es que cuando vas a desmontar un módem a casa a un cliente, eso se puede extraviar y te lo puedes quedar tú. Y así empezó la historia y así conocí luego a toda la pandilla de Apóstoles, luego por ahí, ¿no? Y bueno, y más tarde, pues bueno, en la segunda época ya, época de internet, bueno, pues tenía un ISP y pues os conocí a todos cuando estabais en el IRC, estaba de coordinador técnico del IRC hispano. Y bueno, y usabais mis programas también. Usábamos. Sí. Avanzaremos segundo. Pues subimos al que lleva la azul de Microhackers, que por cierto no patrocina el programa, pero se ha puesto de acuerdo. Adelante. Hola, buenas. Mi nombre es Óscar Calvo, mi nick en la época era Necronoid. Actualmente soy el fundador de la empresa Microhackers. Y bueno, si quieres también cuento un poco cómo empecé en esto, ya empezamos con todo, claro. ¿no? Pues yo creo que el tema del término hackers, yo creo que lo leí en un Amstrad User, ahí a finales de los 80, algunos hackers que había por ahí, yo creo que se refería a la noticia al Chaos Computer Club, o sea, imagínate la época. Luego a mediados de los 90, pues empecé con el mundo de las BBS, teníamos una BBS en Galicia, que era la Dark Node, creo que se llama Dark Node, que yo creo que ahí ya empezaba a haber algo de material. Antiguamente estaba todo como más unificado, o sea, perdón, había como el hacking, los virus, el freaking, estaba todo un poco ahí mezclado. Pero bueno, ya empecé un poquito de toma de contacto en las BBS a mediados de los 90. Luego, gracias a Telefónica y a Doña Infobía, cuando pudimos tener internet asequible y no tener que llamar a Madrid para tener internet, ya empezamos con el tema de IRC hispano y ahí yo creo que nos conocimos todos, incluso hasta en persona. Yo creo que a Jordi es el único que me faltaba, pero el resto de vosotros, pues sí que nos hemos conocido en persona ya antes del 2000, que sí que somos viejos, chavales. Sí, lo somos. ¿Tú, Hobbs, eres viejo? ¿Cómo empezaste? No, yo nací joven, de hecho. Yo una edad muy temprana. No, yo me considero la segunda edad, la segunda época que ha mencionado Jordi. Yo realmente no sé cuándo empecé, porque cuando empiezas a trastear no sabes, oh, ya soy hacker o ya tú estás jugando, haces cosas y de vez en cuando ya dices, hostia, esto que estaba haciendo no es... Y te das cuenta de que ya empiezas mucho antes de lo que tú crees. Yo diría que empecé mediados de los 80, finales de los 80,
a través de mi padre, que él viene de la rama de la electrónica, y yo empecé pues con el 6502, el Z80 de la época, y a partir de ahí, pues los lenguajes primeros que aprendes, ¿no? El BASIC, el juego de instrucciones del Z80 y ya luego pues la familia del 8086. Y bueno, pues básicamente, y es un poco lo que comenta Jordi, que al principio como por ejemplo, si querías aprender cómo funciona un AS200, nadie tenía un AS200 en casa, entonces tenías que conectarte a los que había por ahí. Y el primer paso era cómo conectarte gratis a esos sitios. Entonces, antes que aprender a hackear sistemas, lo primero que en esa época tenías que hacer era aprender a conectarte gratis. En esa época había muy pocas formas de conectarte. Era o por modem, audio, o datapack, la red Iberpack que había entonces, que era X25, y luego ya, bueno, ya con las ADSLs ya se simplificó todo, pero bueno, más o menos así es como empecé. Claro, muchos de los que están aquí viéndonos no sabrán lo que es X25 ni Iberpack. Algunos de vosotros tenéis cierta experiencia en ello. ¿Alguien quiere comentar cómo fueron esos inicios? Jordi. Pues, sí. Por veteranía. Exacto. Bueno, a ver, primero accediendo a BBS que había en todas partes. Yo también tenía una aquí en casa y... Bueno, pero te pasaba la noche conectado a una BS de aquí, de allá y tal, y vas viendo pues información de que en redes X25, especialmente en Francia, donde tenían el Minitel, había muchos sitios donde ir a hacer chat y demás. Y entonces, aprovechando que estaba en Telefónica, me empecé a informar y demás, y acabé sacando una cuenta de pruebas de Telefónica, ¿no? Y pues la que usaba, y que usamos todos muchos años, además, porque fue rodando por todas partes la de Orsa. Y entonces, a partir de ahí, entrando por X25, que era la única red de datos que había en aquellos momentos, conectábamos a un chat francés que se llamaba QSD, y ahí conocí a todos los que eran de Apostles, mucha gente del Chaos Computer Club, y de ahí pues nos íbamos pasando sitios donde conectar, ¿no? En Alger, Altos, o otras, digamos, sitios de chat un poco más oscuros que estaban montados en Alemania. Y con ellos vas intercambiando cosas y al final acabas intercambiando un montón de números de sitios a los que ir a hacer el gamberro por todo el mundo, ¿no? Ir saltando de aquí y de allá. Outdials, que era tú entras por la red X25, por detrás a un bastidor de modems y dice connect y tú haces AT. Dice, ok, coño, dices un modem Hayes y con este puedo llamar a donde quiera el mundo, ¿no? Y así empezamos. Sí, o sea, en aquella época también es lo que comentaba, creo que Óscar, ¿no? Que todos sabíamos un poco de freaking, de Viri, de redes, de sistemas. ¿Cómo recordáis que fuese aquella época en que cada uno era mejor que otro en otra cosa, intercambiaban los conocimientos? Era bastante libre, yo lo recuerdo un poco así. Sí, lo que pasa es que todo era incompleto, porque la documentación que tenías era respecto a la red americana de telefonía, entonces aquí no funcionaba, digamos, lo que era el 2600 que se usaba para hacer blue boxing en Estados Unidos, no iba. Lo que pasa, dices, tiene que ser similar, porque son estándares que usan todos los fabricantes de centrales del mundo para que sí sean interconectables unas con otras. Y sí que era similar. Aquello trabajando y tal, dices, bueno, no sé lo que será, pero si cojo los esquemas que hay en el armario de los enlaces que hay entre centrales, no me costará muchos días sacar cómo funciona, ¿no? Y realmente era muy similar, lo único que cambiaba la frecuencia, que era 2500, y en Estados Unidos y Inglaterra era 2600, y otros, bueno, en otros países otras. Pero bueno, con eso hice un programita para MSX que también dio la vuelta por todas partes. db.bas, que yo creo que alguno de aquí todavía lo guarda, que era un programa de Blue Box que luego utilicé, o sea, bueno, en aquella época además hacía la 1000 y yo tenía que irme a la 1000 y rollo y tal. Cogí todos los tonos que se usaban para llamar a mis números favoritos, me los grabé en una cinta y con un Wallman ya aprendieron los soldados que hacían cola en la cabina. Dicen, no, si está este tío no hace falta que hagas cola, cambia de cabina porque se va a pasar hablando medio tarde. A ver, ¿y entonces usasteis el programa de Jordi?
Yo no llegué a usarlo. Yo empecé con modem. Con los 900. Tú ya estabas en la época de los 900. Yo pagué un mes de teléfono. El siguiente pinché al cable de Telefónica directamente. Y al siguiente ya estaba como podía darle. Me puse una segunda línea y manualmente. Y es que tenía la cajita de Telefónica debajo del balcón y en un pueblo es fácil y nadie se da cuenta. Entonces, y me pasé escaneando 900 la tira y a veces sonaba... Llegó un momento que sabías si era un PPP, era un slip o era evidente en fax, sí, ¿no? Pero al final hasta definía, hostia, esto huele a slip. Pero sí, pagar el primer mes de teléfono. Después ya 900 y a partir iban fatal. Y si no, pues calling cards. Que ahí entra la parte de carding, etcétera. Claro, pero bueno, para la gente que igual es muy nueva, los números 900 todos sabemos que son de tarificación especial, es decir, que no te cobran, estos en concreto. Y había eso, algunas empresas que te permitían conectarte ahí haciéndote pasar por un empleado o cosas así, es de lo que estamos hablando. Claro, porque al final Internet era caro, o sea, es que ahora parece como muy accesible, como que lo tienes en todos lados, pero era caro. Yo recuerdo al principio, yo creo que en el 95, la primera vez que me conecté a Internet, tenía que llamar de Pontevedra, donde yo era, a Madrid, que una llamada interprovincial de teléfono y era mucha pasta, eso era muy caro. Por eso, cuando salió el 055 de Infovilla, que con una llamada local ya podías acceder a Internet, bueno, tenías que hacer una llamada local, obviamente no tenías tarifa plana de aquella todavía, pero bueno, los costes son más reducidos. Si es verdad que, claro, cada vez que te conectabas a Internet, tienes que optimizar el tiempo al máximo con nuestros modems pues depende si tenía 2400 o 14400 o lo que fuera, pero había que optimizarlo al máximo porque eso iba todo, claro, eso era pasta al final. Por eso, y esta tendencia de los números 900, que igual parece rara, pero éramos chavales, no queríamos quedarnos sin Internet, queríamos aprovechar esta red que estaba creciendo y la única forma que teníamos para poder usarla al máximo era conseguir un 900, que alguno por ahí roló, claro, sí. El IBM como la... Sí, el IBM. De hecho, tenemos aquí a ver si me sale el tal. Tenemos a Daniel FM, que no sé si está leyendo y digo, ese también lo usé. Que gracias a CompuServe, que pensaba altruistamente en nosotros. Claro. Un montón si de no lo sabéis, es FreeMine, ¿eh? Vale. Saludos. Sí, pues a IBM en la época de X25 también, no sé lo que le levantaríamos, pero mucho también, porque al final alguien se dio cuenta que todo el mundo tenía el número de teléfono y el password del ORSAC, del que usaban en Telefónica para las pruebas, y lo petaron, o sea, al final desaparece y digo, hostia, ¿qué vamos a hacer? Y empiezas a hacer ingeniería social y llamando a IBM se lo sacamos a un tío, el que tenían ellos. Y lo usamos mucho tiempo también. No, doy fe. Y bueno, todo esto, aparte de conectarnos, una de las cosas que para conectarnos era eso, conocernos entre nosotros, que a priori no nos conocíamos. ¿Cómo recuerdas tú, Holmes, el tema de la comunidad y las quedadas? Porque lo que hacíamos era quedadas. Bueno, era curioso. ¿Alguna con, no? ¿Había por ahí? Sí, solía haber. Estaba separado, digamos, por regiones. Yo, por ejemplo, a toda vuestra zona de Galicia, yo realmente poco trato. Por IRC sí, porque por IRC, pero era otro mundo. En IRC, además, nos llevamos todos, siempre había muchas peleas, sobre todo en Warring Hell, estos canales, y nos llevamos a matar. Nos llevamos a matar. Buena comunidad, hay que pelearse, claro que sí. Pero luego en persona éramos gente muy maja, nos queríamos mucho, realmente nos respetábamos, nos ayudábamos bastante. Yo, al ser de Valencia, pues paraba mucho más pues toda la zona de Levante y sí, yo recuerdo pues eso, tenía más cercanía, pues eso, también gente de Madrid. Entonces, las primeras quedadas que organizábamos, los búnkers o las undercones, pues tengo recuerdos y fotos muy,
muy dulces de esa época, sí. De hecho, hubo una... Bueno, no fue un flame porque no tengo tantos seguidores, pero cuando vino Yeyuno a hablar de la No Name, la primera con Under de España, la primera pública, porque Undercon en realidad fue antes, fue el año antes. La Undercon no, la Undercon fue en el 97, yo creo, que fue la primera que fuimos sí. como 30 personas y de las 30 había 2 que nadie conocía. Claro, es que ahora vas a una RUTEZCON que van 4.000 personas, como la que hemos ido este año, que nos hemos visto todos ahí, y ves 4.000 personas y te atrasas, bueno, ya son 30 años las cosas como son, pero atrasas esa primera Undercon del año 97, si mal no recuerdo, que fue en Murcia. Un saludo a los chavales de Murcia, si nos están viendo, que éramos eso, 30 personas, muchos veníamos de Madrid, otros iban de Barcelona, gente de la zona, gente de Valencia, gente que al final éramos un grupo de amigos, o sea, gente que nos conocíamos en IRC, que era un poco entrar en el chat, para la gente que no lo conozca, es la forma que teníamos para comunicarnos, no teníamos WhatsApp ni estas cosas modernas, un avance grandísimo con respecto a las BBS, en los cuales un mensaje tardaba una semana en llegar, pues menos en el IRC eran instantáneos, y ahí en el IRC en fondo se formaron estos canales en donde se formaron estas comunidades también, ¿no? El más importante quizás era Hack, que era de la comunidad hispana, pero también es importante saber que había varios grupos de hacking. Estaba Apostles, estaba Murgo, estaba Hispahack, estamos algunos de nosotros y también estaba Vieja Guardia. Entonces, al final, sí es verdad que en el hack hispano éramos un poco la juntanza de todos, pero en cada canal, pues cada uno libraba sus guerras, ¿no? Pues, yo en mi caso con Hispahack, pues teníamos nuestro canal con nuestra gente, Vieja Guardia su canal con su gente, y sí bien es cierto que en las ciudades grandes como Madrid, pues hacíamos quedadas entre todos. Entonces ahí es cuando lo que dice Holmes, que digamos que las tensiones se relajaban o empeoraban, depende de la cerveza también que hubiese. Sí, yo tuve alguna enganchada en el Quiet Man en Madrid. Había batalla de egos y ese es un sitio muy, muy típico. Al final nos reuníamos entre ciudades irlandesas los viernes, pues éramos chavales jóvenes todos, de la época de finales de los 70, principios de los 80, y teníamos la testosterona a tope. Entonces está claro que había tensión ahí, ¿no? Pero en general yo recuerdo un muy buen recuerdo, la verdad. Una época muy bonita. Coincido. Sí, yo me acuerdo de ser súper joven y convencer a mi madre de que me dejase ir a... Tenías pelo como yo tenía pelo. Yo... Como Vims, aunque no nos crean, yo tenía pelo y con perdón me llegaba al culo, ¿vale? Me llegaba a la cintura. Y tenéis fotos además que lo corroboran. Y convencerla de que me dejase ir a una quedada. Explícale lo que es a tu madre una quedada. Y esto estamos hablando de la primera quedada que hicimos Vieja Guardia y Hispahack, porque yo estaba en Vieja Guardia por entonces. Y después me reclutó Hispahack porque un montón de gente de Hispahack era de la zona de Cataluña. Claro, me quedaba súper cerca. Y bueno, pero bueno, me quedé entre los dos. Al final me quedé en Hispahack. El primer tránsfuga del hacking de España. Cuidado. Primicia histórica. Yo los conocí por un firewall, a los de Hispahack. Sí. Porque casualmente estaba de guardia una noche, en aquella época trabajaba en Telefónica todavía, y llevaba la red de la universidad, aprovechábamos una noche para instalar el firewall y se iba a cortar servicio, cosas. Y empiezo a ver tráfico, puerto 6667. Digo, esto es IRC, estos tíos. Y sí, bueno, vi de dónde venía, vi la máquina, hackeé la máquina, entré, vi dónde tenían el bot y me conecté con el password del bot al canal que tenían en Android. Digo, no os enfadéis, soy yo y esto os lo tengo que cerrar. ¿Que era Godofredo? Hostia, no me acuerdo. El bot, sí. El bot que tenía, el mayordomo que teníamos de... ¿Cómo se llama mayordomo? Se llama mayordomo software, me parece, ¿no? Pues le pusimos Godofredo, que era el nombre de mayordomo, que era un poco el bot que teníamos para gestionar el canal, sí. Eso era del Egg-Drop. Sí, pues estaba en una máquina abandonada de bibliotecas que teóricamente no tenía ni que tener acceso a internet, digamos, de entrada, ¿no? Como muchas. Y era eso, es que por eso se lo pusimos donde se lo pusimos, ¿no? De internet no solo
pincharla. Cuando he dicho hackear, no sé ningún exploit. La máquina era la de bibliotecas, probé a la primer intento. Biblio, y entré. Y estaba Claro. ahí. Es que muchos hacks eran así, ¿eh? Es que esto como era antiguamente, que eso era un poco la parte bonita, claro, ¿no? Que no había ni SSH. O sea, no Exacto, había ni conexión cifrada. O sea, el cifrado era algo que, o sea, montar la primera VPN entre los chicos de Ispahack, me acuerdo que fue en plan de los relojes de los ordenadores tenían que estar cuadrados para el cifrado, no sé qué. Era la hostia. Y ibas por Telnet. Y Telnet, primero que era snifable, y lo primero que hice fue sí, vi que era la otra cosa que vi. Y pues ponerme ahí a snifar todo y anda que no sabe. Ya vi que era la otra cosa que habían instalado en la máquina de bibliotecas, una sniffer. Claro. Sniffer, Logger. Y porque no les dio tiempo de poner un rootkit, que era lo típico, después ya. Han cambiado los tiempos, ¿no? Desde los 90. Es que hay muchos que ahora se dedican a esto y por entonces que no había ni leyes, claro. Claro. Yo en cierta parte lo comenté hace poco que gracias a lo que hicimos en aquellas épocas nuestras y anteriores, cuando estaba Jordi, tanto aquí como en otros sitios, ayudamos a crear las leyes. Claro, es que no ayudamos a visibilizar a esos dos de Ispahack. Claro. Caray, ¿no? Es que era así. O sea, robo de fluido eléctrico, no, eso no puede ser. Entonces, claro. Eso lo hacían hace poco ahora aquí en Renfe, ¿no? Robaban el cobre y... Claro, es que antiguamente quizás el reto era acceder a la información, porque no era como ahora, que tienes internet, tienes todo plagado de información, tienes YouTube, tienes libros, tienes mil cosas. Antiguamente no tenías la información, entonces... Es que hasta para ponerte el modo gráfico en Linux, tío, yo me acuerdo que los alemanes lo petaban mucho con las X-Free y leer documentación en alemán. Claro. No tenía idea de alemán. Claro. Es que eso era lo complicado, pero cuando tenías acceso a la información, pues no había tantas barreras como hay ahora. Había contraseñas por defecto, había incluso servicios sin contraseña, entonces una vez que encontrabas la información era más fácil acceder a sus sistemas. Hoy por hoy, claro, hoy sobra información y por tanto también está todo mucho más fortificado. Entonces, era un acercamiento diferente. Antes yo lo veo un poco más como la búsqueda de esa información, ¿no? La búsqueda de ese conocimiento. Ahora yo creo que el conocimiento nos desborda, yo creo que estamos hasta saturados de tanto conocimiento, tenemos podcasts, tenemos canales, tenemos libros, pero claro, ahora hay muchas más medidas de protección, por tanto, pensar que puedes snifar tráfico y coger contraseñas ahora es muy complejo y antiguamente pues eso era libre albedrío, ¿no? Hackeabas una máquina o ponías root en la máquina, contraseñas por defecto, FTP, lo que sea, admin, plantabas el sniffer, lo dejabas logueando en un sitio que no se notase mucho, llegabas a los 2 días y tenías ahí un chorrocientas contraseñas de usuarios que te permitía incluso entrar a siguientes máquinas y hacías un poco lo que se llamaba el desplazamiento lateral, que se llama ahora en el hacking, ese vector lateral de ataque, pues antiguamente lo hacíamos snifando también, ¿no? Y ahí empezabas a recolectar máquinas y luego hacías algo muy bonito que era intercambiarte máquinas como si fuesen cromos. Pues mira, yo tengo una UMS aquí en México, tú tienes una en... Claro. Y que no te pillasen. Oye, tienes un Solaris porque tengo que compilar tal... Te cambio de Solaris por un HPUX. Hostia, tengo un Irix. Claro. Bueno, y gracias a nosotros y esa búsqueda de información, que a veces, pues por ejemplo, se cambiaba la web del Congreso y se ponía a mandar huevos, por lo que había dicho Trillo, bueno, nos hicimos también ver en prensa que en cierta parte, pues, trajo sus problemas, pero también se hicieron más cosas, ¿no? Algunos de vosotros participasteis en hacktivismo en sitios donde, bueno, había, ¿cómo decirlo? Había genocidios. Sí. Bueno, es de las pocas cosas que he hecho yo de la época esta. Digo, las burradas eran anteriores, de la época de antes del 90. Te conocí justo en medio de haciendo eso. ¿El cómo? Cuando te conocí, estabas... sí, estaba sí, bueno... Sí, bueno, estaba muy ocupado en el IRC, más en el tema Telefónica, llevando las redes aquellas, y fue cuando hice programas de estos para hacerme auditorías yo mismo, de el queso, para ver qué sistema operativo que era cada máquina. Entonces podía escanear en un momento toda la red de la universidad y sacar lo que eran.
o el otro, el NEPET, que era para saber si volvíais a estar en la red metidos en otra máquina con un sniffer, ¿no? Y bueno, de aquella época, un día mirando mi ISP, coño, vi que unos tíos me habían entrado por un FTP con una forma un poco compleja, ¿no? Habían dejado un binario en un directorio que se podía escribir en un FTP, luego aprovechando un fallo en el telnet, le pasaban una variable L de preload hacia el pad donde estaba el binario que habían dejado y se cargaba y tenía una función crypt, por tanto, digamos, se saltaba el password de hacer el login, ¿no? Cuando lo hacías así. Y me sorprendió mucho, entonces conocí, bueno, que era muy fácil aquel entonces, digo, ¿de qué IP viene este tío? Una IP de Portugal, tío. Le hice talk root arroba y la IP. Y me salió un tío, que era el hacker del grupo Toxin, que me había entrado en la máquina. Le dije, oye, hostia, que soy el administrador de esta máquina, a mí me ha gustado, me ha encantado, me ha parecido una forma sofisticada. Y dice, no, es un exploit que me pasaron, tal. Tampoco nos lo había hecho ni él. Y bueno, nos hicimos amiguetes y ya luego por IRC, y entonces ellos me comentaron que estaban haciendo una campaña de activismo contra Indonesia bueno, que Portugal hizo una muy mala descolonización de lo que es Timor Oriental y dejaron que los indonesios entrasen ahí a degüello, ¿no? Con las espadas, vamos. Y entonces hicieron una campaña contra todas las webs del gobierno indonesio y participé en la campaña. Entonces, de ahí salen algunos de los exploits que habéis usado vosotros. También el del IMAP famoso es de aquella campaña. El del IMAP. Sí. Muy útil, muy útil. Muy útil, muy útil. Y el de... Bueno, es que además era la primera distro seria que había de Linux, la Red Hat, ¿no? Sí. Pero no tenía auto-update de paquetes, que eso también facilitaba mucho las cosas. O sea, el día que la instalabas, si no ibas manualmente a bajarte el paquete y decir instálalo, pues ahí se quedaba el paquete vulnerable, instalado, corriendo. Y, pues, bueno, y aparte por defecto. Sí, por defecto este venía, efectivamente. Y para esa campaña hice algunos más. Yo creo que el más importante, el último día de campaña, me peté la máquina de los militares o del gobierno, no sé, sería el Ministerio de Defensa, bueno, era www.mil.id. un bot, Jordi, que pillaba para petar contraseñas. Claro, petar contraseñas en indonesio. Hola, ¿cómo se llama? Bueno, que era habitual, era parte del kit que íbamos instalando las máquinas también. Y pues bueno, entré en la máquina de los militares, que tú la mirabas primero y dices un Linux, le tirabas el exploit para el servidor web que había, digo, coño, no funciona. Digo, ¿qué te juegas que estos tíos tienen un FreeBSD detrás y delante tienen solo un proxy, digamos, que es un Linux? Y me hizo el exploit a ciegas, o sea, lo hice, digo, vamos a ver si es así. Y se lo tiró Clash y para dentro de la máquina y se la cambié, duró unas cuantas horas, lo cerraron todo y al día siguiente lo volvieron a abrir, tan felices ellos, y se la volvió a joder. Entonces ya la pagaron una temporada, hicieron una conferencia de seguridad, no sé que salgo en algún libro en indonesio, puedes ir a Indonesia o a un en busca de captura. No piensas así. No voy a ir ni países adyacentes, tampoco. Pero pensemos que todo esto, a diferencia de hoy en día, que la mayoría de las cosas, el hacktivismo yo creo que está un poco desaparecido, la mayoría se hace por dinero, esto se hacía por una razón social. Y como decía antes Óscar, la mayoría lo hacemos por búsqueda del conocimiento, no había ningún tipo de buscar dinero o extorsionar, que es lo que se llama hoy en día. Entonces, los routers que tenía Jordi, por ejemplo, era imposible. O sea, o tenías una empresa y comprabas un Cisco 2500 o no lo tocabas. Entonces, entrar en un Cisco de los de Telefónica, era genial. Y ver que tenía más RAM y más CPU que tu ordenador. O sea, ver que un Cisco tenía más RAM y más CPU que tu ordenador, tío. Sí, era eso. Aparte es que me acuerdo de entrar en uno que era el router Hércules de Telefónica. La contraseña tardé 5 minutos, pero porque era Telefónica Transmission Datos, era TTD, y la contraseña era admin y la contraseña era TTD.
¿vale? Era sofisticada la contraseña. Sí, sí. Y lo bueno era mirar un poquito, a ver quién hay y tal. Y se me ocurre, digo, hostia, voy a ver el tráfico que está pasando por ahí. Y lo puse en modo debug y me quedé sin internet. Evidentemente. Pero ahí pasaba, pues, vamos, Dunban Street, Cristalería Española, BBVA, por cierto. Yo me acuerdo en un HPUX poner Kilol para ver las opciones y no funcionaba así en HPUX. Kilol, y se fue a la mierda el HPUX. Bueno, como Jordi se ha mojado, a ver, mojaros. Contad alguna anécdota, que sabéis que ahí es lo que le mola a la peña. Las anecdotillas. A ver. Es que estás muy callado. Es como la mía prescrito y era en otro país, o yo la cuento. Claro. Pero igual estos tienen otras que... Yo creo que esta también ha prescrito, así que la puedo contar. Cuando Telefónica puso las ADSLs, las primeras estaban en una red especial experimental que se llamaba Nuria, y luego ya las pasan todas a RIMA, la red RIMA, que prácticamente todavía sigue activa. Y bueno, era cuando sacaron esa red, era el no va más. Y bueno, pues todo el peering entre todos los routers está, pues, el protocolo BGP, que es rutado dinámico. Básicamente, cada router exporta una tabla de rutas a los otros routers. Así todos los routers que están implicados saben cómo llegar a cada uno de los prefijos de destino, ¿no? Y cacharreando un día, me di cuenta, dije, es que no tiene una ACL para las rutas que les inyectan. Y dije, significa que cualquiera puede, no puede ser que cualquiera pueda inyectar, o sea, no, es imposible que inyectar una ruta por defecto a un black hole, no puede ser. Lo probé y joder, pues sí. Y claro, como esa ruta se propagó a toda RIMA, todo Internet, toda España estuvo caída, y fue sin querer, realmente y estuvo caída casi, no sé, 6 o 7 horas, estuvo... Y claro, tampoco era plan de mandar un mail diciendo, oye, que es que he puesto esta ruta sin querer. No. Óscar, ¿tú tiraste toda España? No, yo no tuve tanta suerte. No, bueno, un poco lo que comentaba Jordi en su momento, que a mí me pasó como trabajábamos máquinas y pues a veces pues, te conectabas a una máquina para probar. Claro, estás en la máquina y lo que comentaba Jordi, el comando tal, claro, tú estás en una terminal y claro, estás en tu ordenador y estás tú solo, pero como estás en un servidor, pues puede ser que haya alguien. Entonces, estar en esa máquina, a lo mejor cacharreando, pues haciendo, yo que sé, buscando directorio, buscando información, y que esté justo el admin de la máquina también y que te haga un talk y de repente ver que hay alguien que te dice quién está ahí, quién eres. Y claro, en ese momento yo me quedé blanco, un escalofrío, digo, ¿qué está pasando aquí? Claro, porque estaba el tío justo en ese momento. No, es que yo creo que ese momento de cuando entrabas en la máquina te daba como un subidón, una adrenalina. Sí. Y en ese momento, cuando el tío me hizo el talk, es que desconecté rápido, cerré la terminal. No, yo estuve ahí y me quedé un poco como acojonado, diciendo, me han pillado, esta vez me han pillado. Y yo creo que quizás es así un poco la que recuerdo, pero bueno, sí es verdad que de este tipo de anécdotas, pues bueno, pues sí, cuando te conectabas a servidores grandes que tenían muchos usuarios, podría ser, sobre todo en empresas grandes, podría ser que te tocase tener a alguien al mismo tiempo, sí. Yo me acuerdo. ¿Tienes otra? Yo me acuerdo, bueno, aparte de la que os he enseñado antes de la NASA, que es la típica, pero... No, comenta la de la NASA, porque el público no estaba. Pero ha habido miles más fructíferas y mucho más divertidas. De la NASA, yo, ya lo sabéis, yo me dedicaba profesionalmente por cosas de la familia. Teníamos cerdos y mientras estaba dando de comer a los cerdos, pues antes, desayunando tal, digo, a ver, iba a hacer un trace route a la NASA y la última IP, pues la penúltima, pues miro, veo que es un Sanos y, hostia, mira, tiene IP password, a ver, no va a ser esa la... Tiro, root automático, era root remoto, exploit, era en plan de bola y para adentro, y digo, hostia. Y me doy cuenta y digo, hostia, pues si no he saltado a ninguna universidad, lo he hecho desde casa, tío. También me quedé blanco y mientras desayunaba, ¿sabes? Era,
Bajón de tensión. Lo apagué todo y me fui a dar de comer a los cerdos, puse a Guay en el IRC y al volver tenía un correo, a las horas tenía un correo de Telefónica quejándose al ISP, a Internet Service, donde terminé trabajando, que éramos muy cercanos con Jordi. Y bueno, que Jordi estaba trabajando ahí. Sí, también. Estamos 8 años juntitos. Y chocando todo lo que pude de Jordi. Y... Eso es algo cierto, ¿no? Porque cuando te pillaban, yo recuerdo ISPs como CTV o Redes TV o estos que te daban una SL en una de sus máquinas. A Arrakis les hackeé 200 páginas. Y claro, y que lo petabas desde ahí, te enviaban un mail, o la NASA, o estos, oye, puedes dejar de hacerlo, por favor. Tío, o sea, por favor. Sí, es que... Lo habéis visto, el correo de antes era súper amable, tal... Y de lo que más me lo pasé mejor y aprendí un huevo fue en la Universidad de Stanford, ¿vale? Entré y me molestó mucho que la máquina iba súper lenta, pero porque había un montón de gente, hay hackers, ¿no? Aprovechando y el talk al root, porque estaba con un rootkit, él no me podía ver, pero digo, venga, va. Y, tío, esto lo arreglamos, pero me tienes que dejar estar aquí contigo. Que eran 100 máquinas con IPs públicas. Era entrar yo y mis 99 bots al IRC. Me molaba mucho. Y el tío me dijo, pues si me lo arreglas, te dejo. Digo, venga, va, hecho. Y parcheando que me da... Al final, pues... Y eso fue súper bonito porque aprendí un montón, pero un montón de compilar cosas, tal... Y nos hicimos colegas y de tanto cuando era, oye, me han mandado esto ¿cómo lo puedo hacer? Tal, digo, ni puñetera idea, vamos a buscar información. Y duró bastante la relación esa con ese admin, súper majo. Pues me comentas algo que me parece bastante interesante también, porque estoy metido, tengo aquí ropa sobre ello, que es ahora el bug bounty se lleva, ¿no? Que a las organizaciones y empresas pues den la oportunidad de que hackers encuentren fallos y te dan una recompensa por ello. Yo no tuve tan buenas experiencias como tú en Stanford en aquella época. No sé si a alguno de vosotros se le ocurrió hacer un responsive disclosure a alguno y cómo fue aquella experiencia. ¿Alguien? Repite. Nadie le avisó a una empresa de un fallo como hizo Tanis con Stanford y... Bueno, avisar sí, yo a Arrakis les avisé porque tal y bueno, pues les cayeron 200 webs y aparte les había avisado por correo a los afectados, os voy a hackear la web, pero porque Arrakis me ha hecho esto y lo otro, porque Arrakis era como estaba picado con Goku, que era el administrador de Arrakis, entraba con su hostname para que no pusiese una headline en el IRC, para que no me echase del IRC. Sí, usando mi exploit. Usando mi exploit, cabrón. Era, claro, a 20 kilómetros tenía este tío, era lo mejor de lo mejor. Yo con que diciendo, tío, mamá, dame 100 pesetas que pillo el bus un momento. Y me iba para allá ir a Jordi y tal. Y era súper bonito. Y era esto. Pero sí, hostia, con Arrakis fue duro. Y con Teleline fue otra cantada también. Pero bueno, avisas, no te hace nadie caso, ni casito, pues... Normalmente, en vez de no hacer caso, solían ir contra ti. Era una cosa que sucedía muy a menudo. Sí, no es verdad, el admin herido, ¿no? ¿Qué me ha pasado, Pero lo admites, oye, hostia, pues tienes razón, tío, sí, nos han entrado, tal. Pasa nada. Yo normalmente las pocas veces que yo he reportado una vulnerabilidad siempre lo he hecho de forma anónima porque no me la he jugado otra vez a que fuesen contra mí, porque hay veces que de buena voluntad dices, oye, tienes este problema, y para que veas, yo no podría haberlo aprovechado, no lo he hecho, simplemente te estoy informando y ha habido un procedimiento legal contra mí, entonces desde entonces, claro, cada vez que reporto algo de forma totalmente anónima, no me la vuelvo a jugar. Sí. Y te digo más, cuando lo hacíamos de forma legal también te ponían trabas, porque cuando S21sec se fundó en el año 2000 y empezaron a reclutar a gente un poco de la escena,
yo tuve la suerte de entrar también en el 2000 o principios del 2001 y nos contrataban diferentes empresas para ir. La gente, claro, porque no era tan habitual como ahora una auditoría de seguridad. Entonces, la gente de las empresas, los administradores no sabían qué se iban a encontrar. Veía ahí unos chavales que iban a auditar su trabajo y la gente se lo ponía difícil. Yo recuerdo un cliente en el que nos pusieron sillas para... Luego nos quejamos, claro, pero estuvimos toda una mañana sin sillas porque no querían que hiciésemos nuestro curro, los cabrones. Y recuerdo otro, tú fíjate, la picaresca española. Y recuerdo otra también de ir a un cliente y al final vas a auditar pues la red y los tíos nos pinchó un segmento de red que no teníamos visibilidad, que estábamos solo nosotros. Os quedaron la única VLAN que tenían, os la quedaron para no, hicieron una para nosotros, para no ver las máquinas, los servidores. Y digo, que no conectamos a la red porque no podemos acceder al segmento que tenemos que auditar. No, si está conectado. Digo que no, que te estoy viendo que no hay más máquinas, que estamos solo nosotros. Que estoy en la cero, cabrón. Te ponían trabas. Yo sí recuerdo un poco esa temeridad al principio. Ahora vemos como muy normal el tema de ciberseguridad y las auditorías. Sí, no, lo del Pero hace 20 años, que no fue hace tanto, la gente no sabía qué se iba a encontrar. No sabía quiénes éramos, no sabía que era un hacker, no sabía que era un auditor de seguridad. No sabía qué íbamos a hacer y tenían miedo de perder su trabajo. Y algunos pues podían hacerlo porque podían cagar las gordas al final. Como comentaba Jordi, no es el tema de la automatización. Las soluciones eran manuales, no era como ahora que le das al botón y ya está. Y muchos sistemas llevaban muchos años sin parchearse, por tanto había vulnerabilidades muy graves que nunca se parcheaban y por tanto eran vulnerables. Y podías entrar en empresas muy fácilmente, la verdad. Y muchas de configuración y de usuarios con claves de mierda, o sea... No es que es suficiente. Incluso cuando empezó el tema de Wi-Fi, que parece que lleva toda la vida con nosotros, pero no es cierto, con una antena omnidireccional que compramos en su momento en este 21sec, nosotros entramos en un banco, la red interna de un banco, que obviamente no sé cuál es, desde la calle, con una antena, haciendo guard driving con el coche, dando vueltas alrededor del banco. Si era la castellana, si era la castellana, puedo saber cuál es. Y no voy a decir más. Y entramos en el banco, en la red interna del banco, con una antena. Y no sé si recordaréis también ir en coche haciendo guard driving, porque claro, ahora todo el mundo tiene wifi, pero aquí ya no. Íbamos con nuestra antena, el que iba de copiloto iba con la mano fuera con la antena, que no viese la policía, claro, buscando wifis para entrar. Y es que entrabas directo, o sea, no tenían contraseña las wifis. Y si la tenían, pues al final era este protocolo suave, protocolo web, que la craqueabas en nada. Entonces, sí es verdad que lo que hablábamos antes, un poco que el conocimiento que había antes, como era menor, había el miedo por parte de los administradores. Cuando reportabas también se enfadaban, ¿no? Como que estabas jugando su trabajo, pero una vez que tenías ese conocimiento, la verdad es que era más sencillo que ahora. Sí, hablando de antenas, el Tani sí que ha visto una que tenía yo. Era un palo de escoba con una tapa de galletas de estas de mantequilla holandesas, que son así redondas. Sí, como un palo donde se guarda el hilo, sí. Bueno, vale. La típica de Pringles. ¿Quién nos hizo la antena de Pringles? Pues a ver, no, también, pero esta era plana y entonces la directiva era un dipolo en forma de infinito, digamos así. Y con esta, desde lo alto de Lleida, que está la Catedral Castillo, vamos, no sé, a 3 o 4 kilómetros, se quedábamos, verdad. Además, hizo un programita... Me acuerdo de hackearle al tío aquel lo de la pecera, que ¿te acuerdas? Sí. Bueno, y ver un vídeo tiene una que empresa se grababa el culo, ¿no? Sí, bueno, también. No, y saqué un programa muy chulo en aquella época, que casi todos los APs eran Linksys y de otro fabricante chino, pero que al final era lo mismo, y el firmware era igual, le habían cambiado la marca y tal, y que era con un paquete te descargaba, era un paquete de Discovery para que pudieses configurar tu AP sin saber su dirección ni nada cuando lo enchufabas. Y con ese paquete de Discovery te devolvía toda la configuración del router, incluido el password, en plano. Claro. Y con este ya ibas haciendo, tirando el programa en paralelo a hacer el guard driving. Pum, pum, mira, otro. Pam, pam. Sí. Bueno, vamos a pasar una pregunta para que el público participe también. Verá, Goroñudo nos pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el mantenimiento de la ciberseguridad hoy en día a medida que evolucionan las tecnologías con IoT, la computación cuántica y el chat GPT? Buena pregunta. Venga, empieza tú, Tanis.
por hablar. Tío, el que no se dedica a seguridad y el que hace... Yo para que quede claro, yo me dediqué en la parte de sistemas, siempre metido en parte de seguridad, pero bueno, la verdad es que veo un futuro que no es futuro, que es ya, porque ChatGPT lo está petando y hay que ser claros. Aunque Elon Musk diga que no tal, él metió pasta aparte. Pero es lo que decía Jordi antes, es que, o en la ruta que lo estuvimos comentando un montón, es que ya veo a ChatGPT, es que no vamos a usar Metasploit. No. ChatGPT. Te sacará el prompt. Explótame eso. Sí. No, es más. Tanto la hora. Te sale un C. Así, claro. Pero lo que pasa es que lo tienen un poco capado, los de OpenAI. Pero si te lo montas tú, que vale, sí que hay que entrenarlo y eso es difícil, ya hay gente avanzando en ese sentido, pero si tú te sale un CVE y te dice, hay un fallo aquí, tú más o menos sabes por dónde es la parte del código, se lo enviarás a él y le dices, hay un fallo aquí de este tipo, hazme un exploit. Y ya está. O sea, ChatGPT en ese sentido tanto nos va a facilitar a nosotros como a los malos. ¿Pero qué opináis el resto, Holmes? Pues básicamente lo que acabas de decir, funciona en dos direcciones y yo realmente no veo mucho riesgo. Si quieres, digamos, abstraer de GPT, tienes que usar entrar en el campo que GPT no puede competir. Por ejemplo, si los chapters que estás usando para autenticar a un usuario, ChatGPT hoy día los puede fácilmente reconocer un audio, una imagen cualquiera, entra en el campo donde GPT no puede competir. Temas de emoción, porque GPT a fin de cuentas tú tienes que entrenarlo. Todo lo que hace lo coge de alguna fuente, son modelos que está cogiendo de algún sitio. La parte de inteligencia... Creativo. GPT no es creativo. Entonces ahí es donde tienes que atacar a GPT. Eso es mi opinión. Sí, bueno, a ver, GPT es un bot conversacional al final, pero bueno, que hoy por hoy ya estamos... Bueno, está diseñado para conversar, para chatear. Pero bueno, que hoy en día ya se está usando la inteligencia artificial en los productos de ciberseguridad. Sí, es verdad que antiguamente, si recordáis, era todo más basado en patrones. Teníamos un patrón, pues tenemos esta firma, como los antivirus, ¿no? Tenemos esta firma y yo macheo que esta firma coincide con esto, ¿no? Pues antiguamente era un poco más así, pero desde hace unos años, quizás no una inteligencia artificial tan evolucionada y tan prometedora como la que estamos viendo hoy por hoy. No solo ChatGPT, sino las imágenes como Midjourney a mí me tiene la cabeza loca, porque me parece impresionante. Pero que hoy por hoy ya se está usando una inteligencia artificial para ayudar a identificar patrones de comportamiento sospechoso, ¿no? Antiguamente, o teníamos el macheo o no entraba. Eso poco a poco ha ido evolucionando y hoy por hoy, aunque no tengamos esa firma, los productos que tenemos de defensa, defensa proactiva, ¿no? Los IPS, o herramientas similares, e incluso también para exfiltración de datos y demás, ya son capaces de aprender sobre el comportamiento de los usuarios y detectar posibles ataques, incluso prevenir dichos ataques. Yo creo que un poco a lo que tiende la inteligencia artificial no es a proteger, sino a prevenir también y ser capaces a lo mejor de adivinar un ataque antes de que se produzca. Por ejemplo, imaginamos que... Con los accidentes. Sí, imaginemos que empieza a lo mejor a recibir tráfico, un IP cada vez más y la inteligencia artificial dice, oye, cuidado, que igual estoy empezando a recibir un ataque de denegación de servicio y automáticamente despliego los escudos antimisiles, por decirte algo. Sí, déjame analizar el tráfico y tal, sí. No, pero yo creo que sí, yo creo que está con nosotros ya hoy. O sea, de momento va a evolucionar mucho, pero... Ingeniería social no lo veo, por eso. Así, claro. Bueno, oye, yo creo que como es ChatGPT, la parte conversacional que yo he probado, o sea, yo creo que lo pones... claro, tendrías que entrenarlo para hacer el mal, pero... Si le pones lo típico, claro. Si le haces las instrucciones previas estas, imagínate que estábamos en una película de ciencia ficción o que estoy escribiendo un libro. Eso lo dice, lo del tema del rol. Y tú eres malvado y quieres sacar la contraseña a esta persona, ¿qué le dirías? Incluso combinando dos bots que se han hecho, ¿no? Un bot conversacional de una empresa con ChatGPT que hablen entre ellos, ¿no? Y se han hecho conversaciones, ¿no? Entre bots. Eso sí me parece un poco sorprendente, ¿no? Bueno, y el DJ que hay ahí sonando en
creo que es Spotify, ¿no? Hay un DJ que No sé si probasteis el chat Bing, que es GPT, sí, que lo he probado, aparte pone las búsquedas, es decir, no es la información hasta 2021, te verifica. No, lo del chat Bing me gustó, ¿eh? O sea, es... Sí. Porque es que en plan de... te ahorra... O sea, muchas de las cosas que tú vas a picar ahí como preguntas y tienes que buscar ahí en la tercera frase... No. Él te interpreta, te lee, tal, y te da casi lo que estás buscando. Y sí, por esa parte súper bien. Y si lo mezclamos con lo que decía la pregunta, ¿no? El tema de la parte cuántica, cuando sea realmente cuántica y tal, pues tal potencial que... Claro, yo veo el futuro que va a ser bots que atacan solos y bots que defienden solos y va a ser ahí los dos ahí, sí. Uno que ataca, otro que defiende, entre ellos ya se montan las películas y nosotros a descansar. Y nosotros ahí, pues nada, 1-0, 2-0 y no sé, chicos, yo ya cobro una pensión. Trabajar y tal, para que siga cobrando la pensión, porque yo lo veo futuro. Los bots te van a pagar la pensión. Y el más viejo del lugar se adapta a la inteligencia artificial. Tendría que cobrar la pensión. No. Es el... No, yo sí, a mí me encanta además y estoy esperando ya que me lo activen tanto en el Google Docs y compañía como en todo el Office, con el Office Copilot, y que dentro de un año tengamos, yo que sé, Metasploit Copilot también. Y ya está, o sea, eso que te decía, metes inteligencia artificial con Metasploit y es que me gustaría estar ahí de público en plan de a ver dónde llega, porque... Yo uso Copilot, lo que es la parte de código, nada más, desde hace mucho, desde que salió. Y, hostia, me encanta porque cojo el código que escribió algún compañero que ahora le llamarías cabrón hace 2 años, donde no documentó nada, y te lo explica mejor que te lo hubiera explicado el que lo hizo. O sea, pero aquello... Sí, oye, aquí hay un bucle, y eso hay un bucle ahí. Hostia, vale. Vamos a arreglar eso. Sí. Bueno, volvamos un momento al pasado, que nos hemos ido mucho al futuro. ¿No echáis de menos conectar desde un garito de marcha con el móvil por infrarrojos? Y que se te caiga el móvil en medio de estar entrando en el sitio que has calculado. Sí, me ha pasado. Porque pasa alguien, toca, se cae el móvil y tú, mierda. A 10 centímetros, porque la conexión, claro, tenía que estar muy cerca, ya recuerdo, ¿no? Claro. Era súper inestable eso. Yo no echo de menos, Freeman. Una anécdota que me pasó a mí en un pub. Normalmente cuando hay alcohol de por medio suele llevar a situaciones un poco arriesgadas, y cuando estás con los amigos que empiezas con pues ahora estoy trabajando con esto, o mira, he encontrado este sitio, y cuando hay alcohol de por medio te echas el pisto, pues mira, ¿y qué pasa si entro, por ejemplo, en tal router y cambio algo inofensivo en la descripción de una interfaz, por ejemplo? Eso jamás afectará a ningún servicio ni nada. O poner un comentario en la configuración. Pues te conectas desde el pub, donde estás con los amigos, pones el comentario o cambias la descripción de la interfaz y pones hackeado y pones para putear al colega el nombre del que está al lado y pones su nombre real y lo que sea. Y cuando vas a deshacer los cambios, se te cae la conexión del móvil en el bar. Entonces, tienes que volverte a conectar y todo, y a lo mejor pasa media hora o 1 hora, y en esa hora a lo mejor el administrador sí que se ha conectado y sí que se ha dado cuenta de eso. Entonces, no echo de menos esos tiempos. Eso me ha pasado a mí y no mola. Y de aquellos tiempos del pub, ¿seguís en contacto? Que bueno, ya hemos hablado de las rutas, ¿no? Pero ¿seguís en contacto con la gente de la STEM? ¿Quedan muchos por ahí? ¿Quedan pocos? ¿Se retiran jóvenes los hackers de aquella época? Yo solo cuando voy a la Routet y os veo a todos, ¿no? Pero después no, por trabajo, pues no me dedico. O sea, sí que estoy en seguridad, pero no estoy ni en ningún red team, ni en ninguna cosa de las que acostumbráis a trabajar vosotros. Estoy haciendo software, arquitectura de seguridad, digamos, para servicios que dan identidad, verifican identidades de múltiples formas, biométricas, rollos y tal, pero bueno, en seguridad al fondo.
Sí, sí. O sea, tú no, solo Rooted, tú, Tanis. Yo, ya lo he dicho, hace muchos años, pero fue bueno volver a Rooted porque yo me dedicaba, estaba muy metido en una empresa americana que era mi empleada por ese tiempo, que fue en mis finales, y desde el accidente, pues bueno, pues, pero fue muy grato el cada año irme a Rooted para reconectar con los colegas, ¿vale? Y decir, hostia, ese es tal, y hostia, es el CISO de tal banco. Hostia, o sea, si era un lameduso, tío. Pero bueno, ya sabéis de quién hablo, ¿no? Pero era eso, o sea, es reconectar con gente que te creías que está partiendo, porque aparte sabe de quién. Habéis visto la foto antes del tío, no puede. Mola mucho poder, cuando no estás metido totalmente en seguridad, poder tener un evento al año y poderles ver y, hostia, tío, es que, claro, tú y yo hablábamos con OMS, por ejemplo, no hablábamos, hemos hablado más ahora que lo que hablamos por IRC. Y nos llevamos súper genial. Y siempre se lo digo, tengo ganas de que llegue la Rooted y con Óscar igual para estar con vosotros y pasar tiempo, que es lo que mola. Y sí, queda gente de la SIN. Y este año vi a FreeMind que hacía 20 años, 20 Más. que tengo 44 y me veo joven, y soy joven. Pero, hostia, claro, los años pasan y la SIN ahí. Claro, cuando yo hablaba del Basic y tal, estaba hablando de año, ¿qué? 80 y pico, bueno, cuando Jordi ya trabajaba, ¿no? Que Jordi yo por entonces no, pero claro, yo pedí un 8086, que es lo que un Victor, era una marca Victor, y a partir de ahí, lo primero que hice fue abrirlo y pinchar ahí cosas en la placa base, ya me dirás tú. Y le pinché unos altavoces y jugaba a hacer sonidos con el Basic. O sea, de ahí a tal, hostia, pues sí, mola mucho poder encontrar a la gente. Muchísimo. ¿Tú, Ya yo lo pasas igual? lo tengo a un lado, hoy también lo tengo al lado y lo veo de año en año. Bueno, vemos que por Cataluña se ven menos. No, yo veía más gente antes de la pandemia. De hecho, montábamos una calzotada anual los Apóstoles y sí, incluso añadíamos alguno más de Zaragoza, que entonces ellos nos hacían unas migas en otra época del año, ya está. Y sí que, pero joder, la pandemia lo cortó todo y parece que el retorno nos está costando un poco. No, coño, Jordi, eso hay que recuperarlo. Aunque sea en la fiesta esa de los caracoles, algo hay que recuperar. ¿Y tú, Holmes? ¿Tú cómo te ha ido de ver a gente? Porque tú igual estás más lejos que nosotros. Bueno, pues eso es ahora. Hay un matiz importante que me gustaría mencionar, es que el concepto de escena hoy día no existe. Entonces, toda la gente que queda es de esa época. Entonces, o se dedican a otras cosas o desgraciadamente ya no están entre nosotros, que hay varios casos. Entonces, realmente al final sí, mantienes el contacto con la gente con la que más trabajas o con la que más curiosidad o más conexión tienes, más empatía hay. Y la Rute, pues sí, es realmente para nosotros, yo creo que es un punto. Y realmente las charlas que tienen, siempre tienen un componente muy importante, para nosotros casi vienen a un segundo plano, porque las charlas realmente las puedes ver luego por internet o son temas que hay mucha gente explotando por ahí. Entonces tienes varias formas de obtener ese conocimiento. Pero simplemente ponerte al día, hablar con los que estamos aquí o, bueno, otras 200, pero la escena realmente de los que quedamos, yo diría que somos unos 100, 150, o sea, es una cantidad importante de gente que seguimos ahí yendo año tras año y tienes curiosidad, mucho, por ejemplo, yo ya no me dedico activamente a la seguridad siempre, los que ya llevamos muchos años en esto, hagas lo que hagas, siempre, si diseñas algo, siempre la seguridad es un componente
inherente, lo haces ya sin darte cuenta, ¿no? Entonces, no es, no, me dedico a sistemas, no, yo me dedico a seguridad. No, perdona, si estás en sistemas o estás programando o haces redes o lo que sea, hagas lo que hagas, la seguridad es un componente innato, ¿no? Entonces, aunque ya no me dedico activamente al pentesting o forense o nada de la seguridad de mayúsculas, digamos, sí que sigo haciendo cosillas. Entonces, claro, cuando voy a las charlas, pues más o menos sí que sigo el hilo, sé por dónde van los tiros, pero insisto, voy porque la ruta, en este caso, o estas quedadas son un punto de encuentro donde nos vemos y a veces viene gente que hace 15 años que no veo o más y a veces que muchas lágrimas he visto yo por ahí en la ruta. Pues, El alcohol ayuda a emocionarse, ¿sabes? Toscan. Sí, yo opino lo mismo que mis compañeros. Al final, sobre todo con vosotros, menos Jordi, que no tuve el placer de conocerlo en aquella época, pero a vosotros os conozco ya desde hace más de 25 años. Ya os he visto con pelazo y yo os he dejado de ver con pelazo. Y lo que comentabais, que los eventos, no solo la Rutez, que hay muchos más eventos en España, pero es verdad que la Rutez es la más grande. Y bueno, y aparte Román se merece la publicidad también, así que... Pero en el fondo son 4.000 personas, va muchísima gente. Yo, de los que estamos aquí, soy el único que vivo en Madrid, cada uno está en una comunidad y es la única excusa que tenemos a veces para vernos, porque ya somos todos cuarentones. Yo también tengo 44 años ya recién cumplidos y la vida pues no es lo mismo que cuando tienes 20. Entonces, quizás este tipo de eventos y la ruta en particular, por lo grande que es, motiva a la gente a ir y sobre todo a reencontrarse aunque sea una vez al año. Yo, por ejemplo, a Homs, pues eso, a vivir fuera, pues tampoco lo vemos. Andreu, pues también en Barcelona, tú en Galicia, Antonio. Entonces, al final, aunque sí nos hemos prometido este año que nos vamos a ver más, al menos Galicia, yo por mi parte gallega, pues tengo que ir más a Galicia. Pero estos eventos son una excusa precisamente para no perder esa amistad que tenemos hace tantos años, ¿no? Y 25 años de amistad, pues la verdad es que a veces es difícil de mantener y por tanto que tengamos unos eventos que nos permitan juntarnos, yo creo que merece la pena asistir, solamente por el hecho de ver a la gente. Y luego si puedes aprender cosas y ver charlas interesantes, pues bienvenido sea, ¿no? Pero a mí también, y en este caso en la ruta lo hemos hablado, lo he hablado con mucha gente, lo más importante es el contacto humano y ese calor humano que nos hace al menos vernos una vez al año. Bueno, recordemos también que parte de esos 100, 150 que comentó Homs, que han seguido más duro con la ciberseguridad, han acabado en Google, en Oracle, en Microsoft, de las empresas más grandes. No sé si incluso de YouTube. Imagínate. De YouTube. Incluso montaron empresas que han sido compradas por otras a su vez y bueno, vive mejor que yo os lo digo, a pesar de mi canal de YouTube. Todos andan, tío. Poco a poco. Pero a ver, para la gente nueva que está empezando, ¿qué consejos les daríais? Si tenéis algún consejo que dar. Empezamos por Jordi, que me habla poco. Hostia, no, mira, yo casi no me atrevo a dar consejos porque cuando mi hijo empezaba, hostia, yo veía que habría una pantalla en negro y yo me acojonaba. Digo, ¿qué va a hacer el chaval este? Que la va a liar, la va a liar. Digo, que está usando una DSL que está a mi nombre, además. O sea que... está joder. Ahora te jode, ¿eh? Ya. No, entonces, bueno, pues tu padre no lo sabía, a que aprendiera a saltar y buscarse una VPN por ahí y tal, pero joder, de verdad, acojonado. O sea, ¿qué hace este tío en una shell? Que la va a liar. Bueno, vosotros... No puedo dar consejos, o sea, que a mí me... Te lo permitimos. Estoy muy lejos ya de esta época de empezar. Bueno, enseñaste hace poco en la Rutez a hacer cosas, así que el público lo vio. Tú, Oscar, ¿qué dirías? Aparte que eres entrepreneur. Aparte de ser empresario... No, a ver, al final, lo que he comentado antes, el tema de los eventos, 100% recomendado a todo el mundo, que no tengan miedo. Al final, la gente es muy amena, incluso al principio pues puede haber gente que vaya sola, pero puedes hacer compañeros, te juntas a la gente, hablas con uno, hablas con otro. Entonces, yo creo que los eventos de ciberseguridad es un tema muy interesante para motivarte, sobre todo. Yo creo que cada vez que acaba la ruta yo me siento como energizado, me siento como motivado, diciendo, la gente, ¿cómo se le ocurra? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo tal? Entonces, para mí los eventos de ciberseguridad son súper importantes si te gusta el mundillo. Leer mucho. Ahora tenemos la suerte de tener canales de divulgación como este, en el que puedes aprender cosas también.
Pero bueno, al final, leer mucho, quizás, que claro, ciberseguridad es que es un concepto tan complejo ahora, ¿no? Hace 20 años cuando hablábamos era como todo más directo, hay como muchos caminos, ahora es muy amplio todo, ¿no? Buscar lo que te guste, buscar algo que te apasiona, ponerte a leer mucho sobre ese tema y bueno, pues eso, meterte en comunidades, tanto pues en foros que pueda haber o en pequeños grupos, como hacíamos antiguamente con los grupos de hacking que había, ¿no? Que es donde quizás más información se condensaba y si tienes la suerte de luego pillar colegio con esa gente y ir de cervezas, pues todavía mejor porque ahí es donde se cuentan las verdades. Que Internet hay cosas que no deberían contarse, pero bueno, sí es verdad que, pues eso, comunidades, eventos y yo creo que con eso, pues más que suficiente y leer lo máximo posible. ¿Y tú, Hobbs? ¿Consejito? Yo ahí discrepo un poco con Óscar. No creo que sea una cuestión de conocimiento, de ingrediente, dilo, va. De información. Para mí es una cuestión de actitud, de pensamiento lateral, de creatividad. Voy a contar una anécdota para poner un poco. Es una chorrada. El hack de cuando sacaron el IS 5.0, hace 20 y pico años, era vulnerable al Unicode, el bug del Unicode que todo el mundo conoce, ¿no? Sí. Bueno, pues en ese bug, gracias a ese bug, había un ministerio, no me acuerdo cuál era, pero había un ministerio que era vulnerable, ¿vale? Y yo sí que me acuerdo. Agricultura, pesca y alimentación, ya te digo que sí. No es el de Seina, no es el del Congreso, no es el web del Congreso, es otra cosa que era muy sencillo. Era no era un JPEG, actually, era un GIF. Era un GIF, creo, y era la banderita de España, un puto píxel verde. Pues bien, nadie detectó eso en 2 años. La web de ese ministerio, con la banderita de España, con ese píxel verde, estuvo ahí casi 2 años, sin que nadie se diese cuenta. Eso no es una cuestión de conocimiento, porque a fin de cuentas es un bug que todo el mundo conocía, el del Unicode. Pero ese pensamiento, en vez de he hackeado esta web, es, hostia, algo que, al revés, que no se den cuenta, algo que, a ver cuánto dura, a ver qué cojones tienen hasta tardan en darse cuenta. Pues 2 años en darse cuenta que ese píxel era verde, o bueno, que habían cambiado ese... Que te digo que el desfase del Congreso no se tardaron 2 meses en darse cuenta. O sea, pero eso es algo muy visual. Entonces, hay veces que pasaban mucho. Pasaban mucho de los juegos. Bien, tú tienes la mente hecha para el mal. Yo estoy más en la parte de Bluetooth, tú ya es para recinto, vas ahí ya al ataque, a la ofensiva. Yo, Bluetooth, aprender, conocer. No, pero yo entiendo lo que dice Hobbs, es un poco de hacerlo porque puedes y es un poco el reto del conocimiento, más que hacer el mal por hacer el mal. Así fue cuando empezamos y sin esa inquietud no vas a llegar a nada. Desde luego que si no te apasiona el tema, olvídate, claro. Es un ingrediente de la pasión. Eso por supuesto. Sí. O sea, pero para todo, para tocar la guitarra, para todo, que te apasione, que dediques tiempo. Y eso está, bueno, yo ya lo doy por hecho. La mitad son de informática, tío. Hay Internet Security, hay el CCI, el primero de Cisco, de TCP/IP, hay un montón. Y eso porque al final los pude comprar, pero al principio era pásame tal, pásame cual, y eso implica pasión. Y a mí cuando me preguntaron en una router panel, ¿qué les dice a estos chicos que ahora están estudiando porque ahora se puede estudiar esto? Bueno, eso está bien porque Dios, es una de las preguntas que una de las cosas que hace Román, que es lo de la Fundación Good Job, por ejemplo. Yo estoy ahí colaborando con ellos y cuando les hago tal, es pasión y ganas de no puedo, ¿cómo que no puedo? Sí que puedo. Y picar, anda que no me he abierto la cabeza contra paredes, pero al final la revienta la pared y la cabeza también, pero te llevas la pared por delante. Pero eso implica pasión. Y sí, pues lo que te dé la cabeza, porque inteligencia tenemos todos, pues una limitada. Y en mi caso más limitada que otros, pero ya está. Pero es qué burro que es. Pero la cuestión es que juntas una cosa tan simple como voy a indagar, voy a aprender, como decía Óscar, voy a buscar información. ¿Por qué? Porque me gusta.
Porque eres una mente inquieta, quizás. Y hacer así y sale fuego. O sea, Sí, yo puedo añadir a mi respuesta anterior y por casi supuesto. como introducción a la que acabas de soltar. Yo lo que he aprendido ahora en los últimos eventos que he estado de Ciber y demás es que no hace falta que sepas usar un terminal para llegar a CISO. O sea, entonces, si lo que pretendes es subir hasta CISO, aprende a usar el Office. Ya está. Es una... Sí. Macros, tal, sí. Eso, justamente. Sí. Doy fe. Y es un poco también, yo añado lo que decía Óscar antes, que hoy en día tienes un montón de información en Internet, en distintos canales, de distintas formas. Puedes apostar por una certificación profesional, como decía Tanis, que hay unas cuantas de redes. Sí, Hobbs, pero te ayuda a recursos humanos. No, pero es verdad. A ver, tenéis que pensar que antiguamente no teníamos tanta información y ahora tenemos una sobresaturación. Entonces, una persona que empieza... Yo me puedo poner la piel y digo, es que no sé por dónde empezar porque hay tanto que no sé por dónde empezar. Y una certificación, aunque no sea quizás la forma más romántica de empezar a esto, pero sí es verdad que te pone un poquito de cada cosa y luego puedes ver lo que quieres. Por ejemplo, yo qué sé, el Certified Ethical Hacker, ¿no? El CH. Más la parte de tal. Claro, te pone un poquito de cada cosa y tú vas haciendo lo que más te gusta. Pues hay gente que es más desarrollador, hay gente que le gusta un poco más la parte defensiva, el Red Team, la parte más ofensiva. De sistemas, tío. Luego puede ser administrador de sistemas, de base de datos. Mi pasión, o sea, y en sistemas he automatizado y he aprendido Ruby, aunque no quisiera, pero te usaba los chefs. Pero vosotros pensáis que nosotros tenemos un cambio, una trayectoria de muchos años y vas poco a poco aprendiendo, entonces podéis ir apilando diferentes ladrillitos encima de lo que ya sabes. Sí. Igual una persona que empieza de cero, claro, se ve abrumada y te desarrolla ciberseguridad. Esa sobresaturación, sí. Claro, y no sabes por dónde empezar, ¿no? Y yo creo que la certificación es un buen camino. Si es verdad que puedes ponerte vídeos de YouTube, empezar a cacharrear, te puedes bajar máquinas virtuales, te puedes bajar un Kali y empezar a traer los iconos. O sea, hay muchas opciones para... Kali, metaexploitable, y empiezas a ir darle. Hay hack de box, ¿no? Tienes mil sitios. Pero sí es verdad que una certificación, como también decía Antonio, pues, hombre, te dan las bases más importantes, que me jode a mí ser más corporativo, aunque tengo mi propia empresa, pero es que es verdad, o sea, y yo he hecho no solamente el CH, pues si es el CISP, bueno, al final llegan unas épocas que tenemos todos en la vida que buscas un poco la titulitis, y sí es verdad que te generan unos ladrillos, te generan unas bases, que luego puedes decir qué es lo que te gusta más. Pues a lo mejor te gusta más el tema normativo, el tema de GRC, te gusta más el tema ofensivo, de Red Team, el tema defensivo. Y si no sabes por dónde empezar, pues una certificación te puede ayudar a decidirte, ¿no? Bueno, y programar, ¿recomendáis programar? Porque aquí nos preguntan si Python es un lenguaje bueno o algo más de Python. ¿Y qué había antes de Python? Java, C... Claro. Yo encuentro que es muy correcto, como lenguaje es muy correcto, sí. Porque es bastante formal, tienes librerías de todo, no tiene tantas marranadas como otros lenguajes, como sería JavaScript con Node.js, y no tienes que irte a cosas tan rígidas como Java o C o C Sharp, pues lo que yo creo que Python es una buena solución. Encuentras de todo y encontrarás ejemplos de todo y lo puedes integrar en prácticamente todas las herramientas que hay, digamos, son ampliables. Yo en sistemas pasé de Ruby a Python en un Plus y hostia, a mí me ha servido un montón. Yo siempre he sido más de scripting que compilado, pero... Yo no lo uso en el curro, pero a nivel personal sí, cuando tienes que investigar sobre un tema, y bueno, sobre temas de inteligencia artificial, todas las librerías estaban ahí. Y no lo sé, es que encuentro que es muy fácil. Por ejemplo, el otro día le pedí a ChatGPT, digo, hazme una herramienta para determinar el sistema operativo remoto mediante fingerprinting de TCP. Y me escribió el queso en Python en 10 líneas. Sí, lo podéis probar, ¿eh? Claro. Hombre, yo diría eso fue una apuesta, ¿no, Jordi? ¿Sí fue más la de detectar los sniffers, pero bueno, sí, iba por ahí. El NEPED fue la apuesta. Sí. Mucha birra por medio.
Yo diría, la verdad, que como respuesta, el lenguaje que te sea más cómodo, porque al final el lenguaje de programación no deja de ser un lenguaje en el que tienes que expresarte y a veces resolver problemas. Entonces, sí es verdad que Python quizás es el más portable y el que más, a lo mejor si te puedes encontrar muchos scripts que ya estén hechos en Python, Ruby también es bastante popular, pero yo la verdad es que diría el que más te guste y el que más te sientas cómodo. Y ¿Sabes por qué si no sabes... preguntan por Python? Por Metasploit. Por Metasploit, claro. Es que a lo que iba, que hay muchas herramientas que ya están hechas en Python y por tanto es el más extendido. Pero si te gusta el Ruby y te sientes cómodo en Ruby, pues te lo portas tú en Ruby. Yo es que cuando yo tocaba muy Chef, ¿vale? Que es para automatizar sistemas, ¿vale? Ya lo sabéis. Llegaba un punto que abría y decía, ahora voy a escribir en Ruby. Y picaba lo que tenía que picar, que no estaba inventado en Chef aún, y ahí metía mi código y tal, y pues lo aportaba a la comunidad y ya está. Y sí, hostia, es que, tío, tu código en Ruby, tío, es que tal, bueno, pero está montando ahí a proxies y no sé qué, y lo hace pim pam. Y pues descubrí Python, digo, pues vale, pues esto se hace así, se hace diferente, pues vale. Tampoco... Es escoger, es lo que dices tú, escoger un lenguaje. Yo me encontraba ahí fácil con Basic, pero con Basic no, pues pasamos al Bash. Sí, igual se queda un poco corto. Igual se queda corto. Hombre, a ver. Ya está, tío. Pero sí es verdad. Pues yo programé en Pascal, por ejemplo, en vez de ponerme en C. Y la intro de 29A, la primera revista, la hicimos un compañero y yo en Pascal. Y un ejecutable que era muy cutre, porque ejecutaba la revista 29A. Y primero ejecutaba el ejecutable nuestro de la intro, que era como muy cutre, como un logo rotando, y lo hicimos en Pascal porque era lo que nos estábamos a gusto. Y la verdad es que aquella gente no avancé. Pero... Era más fácil que C. Era más fácil que C, sí. También es verdad que... Y bueno, pero al final yo creo que en su momento encontramos un libro de Pascal, porque antes los libros se prestaban, o ibas a la biblioteca, y aprendimos a base de un libro y luego con las BBS y pues ya sabíamos ese y digo, aprendemos C, que es más complicado, o seguimos con Pascal, que estamos a gusto. Pues Pascal. Entonces, al final, si tienes que usar herramientas de otros, pues en lo que más esté común. Si quieres crear tú, en el que estés más común. Bueno, y hablemos de que puedes aprender hacking, puedes aprender todo esto. En nuestro tiempo, igual... Quien más, quien menos tuvo sus escarceos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aquí. No sé si tenéis alguna historia en concreto. A mí me cerraron una cuenta los del FBI en cierta investigación de cierto caso. Y estuve, por cierto, ¿os acordáis del caso, cómo era? La Operación Milenio? Ahí también estuve. Supongo más de uno estuvo también de esa... Y ahí ya no me pillo eso. Vaya, por eso. Qué pena. No me pillo. Pero ¿Creéis que desde aquellos hasta hoy en día ha evolucionado? Tanto policía, guardia civil, Mossos. A mí me han sorprendido, o sea, en no sé qué router de hace no sé cuántos años, la primera conferencia que, hostia, la da un guardia civil y el tío se puso a hablar de reversing y se quedó conmigo, tío. Aparte lo explicó súper bien, que el tío, el cibercriminal, se le terminó conectando a su máquina porque tenían ahí puesto un laboratorio, lanzaron el malware, el tío se les conectó porque vio un ordenador nuevo, tal, y claro, el tío cuando se conectó vio el fondo de la Guardia Civil, pero claro, tuvo que hacer el reversing y nos explicó el reversing de malware y no lo explicó en plan paso por encima, no, entró al turrón. Digo, hostia, esta gente ya no es Anselmo del Moral. Las cosas como sean. Parece que han evolucionado y para bien. Y después nos tomamos unas birras con Jordi, además, y que aparte es el chaval que hizo la charla, me acuerdo ahora que ya no se pidió una excedencia y tal. Está en el sector privado que se gana más dinerillo. Pero la verdad es que me quitaría la gorra de OMS porque chapó. Y es lo que tienen que hacer, ¿eh? Porque cada día lo hacen más sofisticado. O sea, yo he sufrido hackings en servidores cuando administrábamos 200, 300, 500 servidores y te montaban un WordPress y no lo actualizaban y pasaba tal y
te la liaban parda, ¿no? Pues a partir de ahí, anda que no han evolucionado. Y ya está bien que estén al nivel que están. Y Mossos les tocó el crostón. Por aparte que me toca de catalán, pero les tocó el crostón porque van un poco por detrás. ¿Sabes que han metido un D2 a los de Ransom House esta semana? Que son los que hackearon el Clinic. Ya veremos si alguien se queja. Cosas, ¿no? Tú, Jordi, también estás aquí alineado con el Tanis. No, mira, te voy a decir que no tengo opinión. Conozco muchos en todos lados. O sea, es que me conocen por viejo y me imagino que por sospechoso habitual sin que nunca diera razones para serlo, porque yo no estaba metido en ninguna historia. Yo tenía muy claro... Claro. Oye, mi hijo nació en el 95 y yo digo, bueno, a partir de ahora céntrate y en España no hackees nada. Ya está. Básicamente, esa fue la decisión. Y ya está, y no he tenido... Impresora de Indonesia. Bueno, los de Indonesia nada, los de Israel porque son unos paranoias y tal, con lo de queso que escaneábamos. Bueno, yo no, lo hacía un alemán. Cogía queso y escaneaba todos los nombres de dominio de Europa. Y dijo, coño, pues si en RIPE, que es la organización que maneja los dominios europeos, si también está Israel. Y entonces los metió un fin de semana. Y escaneó. Y de repente, como tienen todos los ministerios y todas las cosas oficiales detrás de un proveedor de seguridad que lo tenía con todas las alarmas puestas, pues se asustaron. Dice, mira, nos están intentando hackear todos los sistemas gubernamentales a la vez. Y además, ¿desde dónde? Desde una máquina que se llama Libanon.net. Porque bueno, el chaval alemán no tenía sitio en la universidad para hacerlo y un colega en Nueva York le prestó una máquina que se llama Libanon.net. Pero claro, los israelíes que son los paranoias, esto del Líbano es un ataque sincronizado, no sé qué, solo faltaba que luego se lo explican, dicen, no, que estamos usando un programa que se llama Queso y que salía de una página en negro con letras verdes que ponía Apóstols RG, ¿no? Pues bueno, pues sí, se paranoiaron un poco. Hay una noticia de aquella época de Mercè Molís, que es un programa catalán causa el pánico en Israel. Creo que todavía está por ahí colgado. ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo España sí que lo conozco un poco con más detalle. Es cierto que cuando en los 90 toda la jurisprudencia informática era nula, no había casi nada. Y cuando la Guardia Civil creó el grupo no era delitos informáticos, era de delitos, no era alta tecnología, no me acuerdo. Porque con el paso del tiempo ha ido teniendo distintos nombres. Y el primero de ellos fue cuando a Anselmo del Moral le nombraron capitán al mando de este grupo y él no tenía ningún... Él dijo, vale, a mí me gustan los ordenadores. Dijo, pues a ti que te gustan los ordenadores, adelante. Y él realmente sabía muy poco de underground, no sabía... Y claro, estaba sobre... No daba abasto para todo lo que le cayó una buena, ¿eh? Sí, ya, pero yo creo que pilló el peor de los momentos, ¿eh? O el mejor, porque fue gracias a él. Él sí, pero el tío debía estar en plan de, oye, que... necesito recursos. Es lo que decía era, necesito recursos. Y empezó a escalar eso hacia arriba y empezaron a darle pasta, cursos a Nueva York, cursos en Alemania, y empezaron a ponerse las pilas gracias a eso. Y a partir de ahí también, gracias a él, España empezó a tener más los cuerpos de seguridad del Estado, empezaron a tener más conexión con el resto de países europeos y con, bueno, prácticamente con todos los países de Naciones Unidas. Y gracias a eso hay más colaboración. Por eso te digo que fue una cosa, es bueno, pero también fue malo, pero también fue muy bueno. ¿Tú, Óscar? ¿Estás de acuerdo? Sí, un poco lo que han comentado mis compañeros. No, a ver, yo, bueno, por mi parte yo siempre he tenido un perfil bajo, así que no he tenido historias. Me he portado bien. Sí, es verdad que cuando fue el caso Millennium, en el año 97, cuando me vine a trabajar a Madrid,
yo me fui en residencia mixta de estudiantes y tenía cosas más importantes que hacer que los ordenadores, las cosas como son. Pero sí es verdad que a nivel de, y lo dejé un poquito de recuerdo nebuloso por esas épocas también, pero sí es verdad que antiguamente, digamos que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado iban un poco por su cuenta y el punto de inflexión yo creo que fue cuando empezaron a compartir con la comunidad. En el momento, cuando decía Tanis, que empezaron a unir a la RUTED, empezaron a dar charlas, veías a gente que se formaba y luego en la propia RUTED o en otros eventos conocías a gente pues, que era de la policía o que era de la Guardia Civil y te comentaban sus experiencias. Yo creo que eso fue el punto de inflexión más importante en la cual se metieron un poco con la comunidad, no solamente con la gente que hacía el mal o que lo hacía de forma particular en su casa, sino con los profesionales de ciberseguridad que nos dedicábamos a ello también, desde probablemente más que ellos, ¿no? Porque sí es verdad que antiguamente había como esa fricción, como que eran mundos alejados, ¿no? Como decía Holmes, ellos, entre los cuerpos de seguridad del Estado, se compartían información entre ellos, se hacían cursos entre ellos, pero no compartían con la comunidad. Y cuando iban a eventos de la comunidad, iban un poco como de incógnito, ¿no? Como callaos, como, sí, oye, no, yo no quiero decir que soy policía por si acaso. Y en el momento que ya fueron de forma abierta y empezaron a colaborar en mesas redondas o incluso dando charlas, yo creo que fue el punto de inflexión y donde realmente se introdujeron en la comunidad y adquirieron el conocimiento de verdad que tienen ahora, ¿no? A mí me asustó, cuando hablé con él y tal. Dijo, ¿y tú qué nick tenías? Digo, Dani, hostia, pues me suenas. Digo, mierda. Fichado. Tú me suenas, tengo un perfil suyo. Y aparte estábamos en 1 de octubre, Cataluña, ¿sabes? Fue esa época. Y fue lo de, hostia, mierda. Digo, pero eso se te pasó porque hace 2 routes estaban hablando de Dispahack y te acercaste al Guardia Civil. Hola, soy Dispahack. O sea, se te pasó. No, fui ahí hablando y tal. Y tú de... No, pero hace 2 que hablaban de otro caso que no era ese, te acercaste al Guardia Civil. Hace 2 años, pues pandemia, la primera. Nos volvimos a ver. Sí. Estás indultado. Sí, hemos dado mucho a la tralla, es 1:30 ya. Sí. Así que os voy a invitar a que hagáis una reflexión final. La mía es que, aunque la SCEN parece que no exista, aunque bueno, podríamos ver si se ha convertido en los CTFs y todo eso. Podría dar para otro debate. Sí que existe la comunidad sigue ahí y seguimos formando parte de nosotros y los que vengan después de nosotros. Pero es importante también que no se pierda esta historia, que la tiene Merced Molins en Hackstory, pero vamos, que seguimos vivos y que seguimos por ahí. Así que la ronda final. Empezamos como al principio. Empiezas tú, Tanis. No, claro. Yo básicamente la reflexión es la de poder estar aquí para contarlo, primero de todo, ¿vale? Por la experiencia que me tocó vivir, que no estaría aquí. Y es grato poder estar con vosotros. Eso sí que hay SCEN, ¿vale? Porque ahora no usan IRC, usan Discord, ¿vale? O lo que usen, pero su mundillo está ahí, ¿vale? Y se han profesionalizado los de un lado y los del otro, ¿vale? Pero lo que sí que nunca les podremos envidiar y no nos podrán envidiar ellos, sí que nos van a envidiar a nosotros, es lo unidos que ahora estamos y el buen rollete que se destila y tal. Eso no tiene precio. Yo, o sea, a los que hay aquí, a los que veo cada año en Rooted, os quiero, y os lo he dicho siempre, os quiero un cojón. Y bueno, no lloremos al final, joder. Jordi, te toca. Oye, lo mismo. Yo, la verdad es que para mí es una alegría cuando me dicen, oye, ¿qué hay esto? Y tengo calendario, puedo ir, aunque sea, como hemos hecho otras veces, a cerrar con una mesa redonda, o si te hacen una encerrona, te dicen que eso, y luego dicen, no, que tienes que hacer una charla. Me da igual, me la curro, la hago y la doy. Pero lo que me encanta es encontrarme a la gente que viene siempre a dar charlas, yo qué sé, como la Secadmin o como la Rooted, con la Nocon o con la que sea, o la Euskal, bueno, que son todas cojonudas. Y me encanta ir, pero sobre todo me encanta
el fuera de las conferencias. O sea, en las conferencias hay algunas que están bien, otras que digo, yo no me voy a poner aquí a invalidar memoria de un caché del E2 de esta conferencia para uno que quiera romperse la cabeza, ¿no? Y yo me voy a tomar cervezas con la gente que queda por ahí. Y me encanta hacerlo y lo iré haciendo mientras pueda. Óscar, te toca. Pues bueno, para mí, a ver, nosotros hemos tenido la suerte de vivir una época en la que empezamos con la ciberseguridad como hobby o como afición y algunos de nosotros pues nos hemos convertido a la parte profesional, ¿no? Pero la ciberseguridad tiene para mí dos vertientes. Por un lado, tiene la búsqueda de conocimiento, ¿no? Esa búsqueda de aprender, y no solamente de ciberseguridad, sino el hacker puede ser hacker también de otras cosas, pero esa búsqueda del conocimiento por un lado y por otro lado esa parte de comunidad, ¿no? Y yo creo que en el grupo que estamos aquí, pues los dos todos hemos podido aprovechar esas dos vertientes, ¿no? Por un lado, esa búsqueda de conocimiento, nuestros temas, los que más nos gustaban, y pudimos disfrutar de aplicar ese conocimiento en una época que era más sencillo hacerlo, porque ahora quizás ser hacker es más complicado, pero aquella era más sencillo, era como muy edificante. Y por otro lado, el tema de la comunidad que seguimos manteniendo en eventos como la Router, y yo la verdad es que estoy encantado de seguir teniendo amistad con vosotros y espero que dure mucho. Bueno, ¿y cierras tú, House? Yo sí que noto una cosa, con el paso de los años sí que descubro o me encuentro gente joven, gente nueva, otras generaciones, que sí que tienen la misma curiosidad, sí que siguen los mismos pasos que seguimos nosotros. Es otro camino porque ahora, como decís, hay mucha información, hay otras formas de aprender cosas, pero da la curiosidad cuando me he fijado que todos ellos son autodidactas. Muy importante el concepto, que no hemos hablado. Eso es importante también. Y eso realmente es un camino, es un mundo separado al mundo, al mercado laboral, a la profesionalización. Tienes que ser curioso, tienes que tener una mente creativa y buscar, ¿qué es esto? Una jarra. ¿Qué pasa si la jarra, en vez de cogerla así, la cojo asada? ¿O qué pasa si tienes pensamiento lateral, si se te ocurre hacer cosas creativas? Es como vas a aprender a hacer cosas. Y da igual que haya mucha información, que haya poca. Porque lo que estás haciendo, realmente estás creando cosas nuevas. Y te da igual que... No sé, y sí que me encuentro de vez en cuando gente así y me sorprende, porque me alegra saber que hay gente que no solo va por la pasta o no, yo solo voy por la certificación o por la fama. Hay gente que tiene curiosidad. A lo mejor esa es la palabra, curiosidad. Quien quiera aprender... quien quiera aprender, que tenga curiosidad, que se esfuerce por ser creativo. Eso es lo que yo diría. Bueno, pues quedamos todos arriba. A mí solo me queda agradeceros a todos haberos atrevido a venir aquí y me despido de vosotros con la frase de Tanis. Os quiero un cojón. Venga, gracias. Hasta luego. Y a todos vosotros también, gracias como siempre por seguirme. Aquí seguimos, a la redundancia.